Bueno, sigamos con nuestro espacio de noticias, de información. Gracias por acompañarnos a través de www.radionoticiascuenca.com. En este momento ya estamos en contacto y vale la pena saludar a Gino Cornejo, que es binomio de Álvaro Noboa, con quien vamos a tener un diálogo sobre lo que está sucediendo en este momento. Es evidente que ustedes ya se han expresado y han dado puntos de vista con respecto a lo que está sucediendo, la insistencia de participar en este proceso electoral en medio de una resolución del Consejo Nacional Electoral. Gino, bienvenido, muy buenos días. Cuénteme qué es lo que está pasando en este momento. Muy buenos días, muchas gracias por la cordial invitación y un saludo para todos los cuencanos que nos están sintonizando en este importante medio de comunicación. Bueno, lo que está sucediendo en este momento es lo que se debe de perfeccionar. ¿En qué sentido? Todos sabemos que cualquier funcionario público que desacate, que comete irregularidades, que no cumpla la ley y la norma, tiene que ser castigado y tiene que la ley efectivamente hacer uso de su articulado, por así expresar. El Tribunal Contencioso Electoral ha destituido a cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral por cometimiento de graves delitos electorales, de tal manera que el desacato reiterativo de la falta de cumplimiento de la sentencia de última instancia, obligatorio de cumplimiento del Tribunal Contencioso Electoral, que por cierto está ejecutoriada, ha acarreado a una destitución, la imposición de 70 salarios básicos unificados y la pérdida de los derechos políticos para los cuatro consejeros corruptos, Diana Tamaí, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto, que lo que han hecho es dilatar el proceso administrativo de calificación de Álvaro Noboa y Gino Cornejo por más de 68 días, de tal manera que no pueden jugar ellos con el tiempo, con la dignidad, ni vulnerar los derechos y las garantías constitucionales de participación y de elegir al candidato a la preferencia de 17 millones de ecuatorianos. En tanto y cuanto que este problema, este caos electoral que tiene nombre y apellido, que es responsabilidad absoluta de los cuatro consejeros destituidos, que lógicamente cumplían órdenes y disposiciones del Partido Social Cristiano y del Partido Creo, no solamente van a ser destituidos, sino tendrán que tener privación de libertad. ¿Por qué? Porque también hay una causa, un juicio, un expediente, una denuncia en la Fiscalía General del Estado, donde tienen que, lógicamente, consumarse con la perfección de la privación de libertad por el desacato reiterativo que cometieron estos señores del Consejo Nacional Electoral. Y recuerde usted que la justicia tarda, pero llega. No solamente estos partidos tradicionales que están enseñados a hacer uso, gozo y posesión del erario nacional y que han gobernado y cogobernado los últimos 30 años, pensaron que la justicia iba a llegar en el Ecuador, sino también la justicia internacional, porque el pueblo ecuatoriano está al tanto y sabe que la Organización de Naciones Unidas, por intermedio de uno de sus departamentos, unidades, del Comité de Derechos Humanos, emitió una medida cautelar justamente a favor de Álvaro Noboa, donde le pide al Estado ecuatoriano y le solicita que haga cumplir la sentencia de última instancia, obligatorio cumplimiento del 30 de octubre del presente año, de tal manera que usted sabe muy bien que el Estado ecuatoriano es parte de los pactos, convenciones, tratados internacionales y protocolos de los organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, como la OEA, y un sinnúmero de organismos internacionales que cuando uno de ellos, en este caso la Organización de Naciones Unidas, emite una medida cautelar, es obligatorio cumplimiento para sus estados partes. Y por lo tanto, el abogado Álvaro Noboa Pontón y Gino Cornejo estaremos en la papeleta participando en las elecciones del 7 de febrero de 2021. Ahora, Recuerden, sí. Gino, decían también, ya si bien es cierto, esta disposición de uno de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral podría tener validez en el tiempo que se nos viene, ellos podrían quedar destituidos, tendrían que asumir los suplentes y todo lo que usted ha manifestado. Pero esto no sería un argumento o no tendría la suficiente validez como para que ingresen ustedes como candidatos a la papeleta. ¿Cómo es este tema? A ver, recuerde usted que los consejeros corruptos actuales no acataron la sentencia de última instancia, obligatorio cumplimiento, del más alto
organismo electoral de justicia del Ecuador, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿por qué no acataron? Porque ellos cumplen, porque representan, porque son delegados del Partido Socialista y del Partido Creo. Entonces piensan que pueden estar por encima de la ley, y la ley es para todos. Entonces ellos no pueden emitir de manera discriminatoria, de manera parcializada, resoluciones desfavoreciendo las garantías constitucionales de participación de Álvaro Noboa y las garantías constitucionales de elegir al candidato de la preferencia de 17 millones de ecuatorianos. Por lo tanto, la responsabilidad absoluta de los atrasos, dilaciones y efectivamente no cumplimientos de los 4 consejeros corruptos. Por eso es que son destituidos. Y sin perjuicio de ello, hay una medida cautelar de carácter obligatorio de la ONU, del Comité de Derechos Humanos, donde solicita el cumplimiento fáctico de la sentencia del 30 de octubre del presente año. Esto es la calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón. Por lo tanto, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar el cumplimiento de la sentencia justamente para que no se vulneren los derechos consagrados en la Constitución. Sería algo, pero muy penoso, que en el Ecuador hubieran elecciones, primero sin representatividad, sin legitimidad, y donde la comunidad internacional no la reconociera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sería peor que Venezuela, pues. Sería un gobierno lógicamente anárquico, sin reconocimiento internacional, sin representatividad, con vicios de corrupción y con fraude anticipado. Y eso no deseamos para el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene que respetar las normas imperativas usuales, los tratados internacionales y efectivamente sus garantías constitucionales para ejercer justamente el derecho al voto. Y quién va a decidir, quién va a ser el próximo presidente de la República, tiene que ser el mandante, no los 4 consejeros corruptos que justamente obedecen al Partido Social Cristiano y al Partido Creo. Por lo tanto, la justicia tarda, pero llega. Y vamos a tener en la papeleta a Álvaro Noboa Pontón. Oye, Gino, Lamentable, sí. decían, creo que el señor Pita decía que evidentemente, si es que se da efectivamente esa destitución, igual ellos van a seguir ejerciendo sus funciones hasta que eso suceda. Mientras tanto, ya se están imprimiendo las papeletas y creo que hay un buen avance. ¿Cómo explicar esto a la ciudadanía con respecto a esta confrontación que existe? Además, quisiera escuchar su comentario en el sentido de que, si bien es cierto, estas organizaciones internacionales pueden sugerir, dar su punto de vista, como usted ha manifestado, ellos no pueden impulsar o exigir que haya una candidatura más, como es el caso del binomio de ustedes. A ver, el señor Enrique Pita, ¿quién es? Es representante delegado del Partido Creo, y el Partido Creo tiene su candidato, por lo tanto tienen intereses efectivamente en estas elecciones. Las encuestas nos dictaminan que el candidato del Partido Creo está cuarto en las encuestas, y como Álvaro Noboa está primero y las encuestas lo dictaminan como va a ganar en primera vuelta, están haciendo lo posible o lo imposible para que no se candidatice. Eso justamente es la verdad. Y el señor Enrique Pita, una vez más, comete ilegalidades. ¿Por qué? Porque con el afán de que Álvaro Noboa no esté en la papeleta, ha mandado imprimir las papeletas en contubernio con la presidenta Diana Tamaí y los otros 2 vocales del Consejo Nacional Electoral, para efectos que el Instituto Geográfico Militar comience a imprimir papeletas. Pero eso es algo ilegal, porque usted sabe muy bien que la ley es para todos, de tal manera que están cometiendo peculado. ¿Qué quiere decir? Que los costos que están incurriendo justamente en la impresión de papeletas incompletas tendrán que ser resarcidos por los 4 consejeros corruptos, porque una vez que ya estén nombrados los nuevos consejeros del Consejo Nacional Electoral y los actuales consejeros estén en la cárcel, que va a ser justamente en este proceso antes del 7 de febrero de 2021, lógicamente ellos serán los absolutos responsables de poder resarcir los daños irreparables en términos económicos al pueblo ecuatoriano. En este caso, los millones de dólares que justamente cuestan mandar a imprimir papeletas de manera incompleta, tanto y cuanto que nosotros lo hemos advertido, la comunidad internacional de igual manera lo ha hecho, y así, efectivamente, como usted lo ha mencionado, la comunidad internacional lo que está haciendo es otorgar una medida cautelar para efectos que se pueda cumplir una sentencia del 30 de octubre de obligatorio cumplimiento de conformidad a las leyes imperativas y usuales y la jerarquía de términos legales del Ecuador. El TCE es el máximo organismo de justicia electoral, por lo tanto nos ampara la ley, nos ampara la norma, y lo que está haciendo la ONU, el Comité de Derechos Humanos, es expresar su preocupación y con carácter de obligación
hacer que el pueblo ecuatoriano cumpla sus normas, sus imperativos usuales en términos de jerarquías. Por lo tanto, la sentencia del 30 de octubre tiene que ser perfeccionada y cumplida. Y por lo tanto, en otras palabras, Álvaro Noboa estará en las papeletas del 7 de febrero de 2021. Si no pasara eso, sería un grave daño en la institucionalidad del Ecuador, sería una deslegitimidad tremenda, falta de representatividad, elecciones viciadas de corrupción. La comunidad internacional no reconocería las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que ningún país, lógicamente dentro de la órbita de la ONU, estaría reconociendo unas elecciones amañadas, corruptas como el Estado ecuatoriano. Entonces, no podría efectivamente avanzar un escenario pernicioso, nocivo contra las garantías constitucionales del Ecuador. Por lo tanto, el Ecuador desea libertad, justicia y que se cumplan las normas imperativas y usuales. Claro está, en este momento usted ve que están debatiendo candidatos de la presidencia, están imprimiendo ciertas papeletas y se están lógicamente haciendo tabla rasa y papel mojado de la ley y de la sentencia. Pero esa es la ilegalidad. Pues así ha obrado la partidocracia ecuatoriana en los últimos 30 años. Por eso es que los corruptos, al momento que roban el dinero del pueblo ecuatoriano, huyen a Estados Unidos, huyen a Europa o América Latina y no pasa nada. Y los que los logran retener, privar de la libertad, después de 4 o 5 años salen de la cárcel y salen millonarios. Entonces, eso vamos a acabar. Gino. Vamos a cambiar justamente la historia del Ecuador y vamos a traer de nuevo la esperanza, el honor, la honra y la verdad. Gino, y desde ese punto de vista, estamos a 27 días de las elecciones. El tiempo no se viene corto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué prevé usted que se viene en medio de ya el tiempo que se vuelve corto y que incluso pues ha llevado a que tengamos hasta ciertos debates con respecto a estas elecciones que se nos vienen? Hola. ¿Tenemos alguna pequeña...? Sí, le estamos escuchando, siga. Hola. Sí, esa es la estrategia de la partidocracia ecuatoriana, de tratar de dilatar a lo que más se pueda para que Álvaro Noboa no esté en la papeleta. Pero ya esa estrategia y efectiva pueblo ecuatoriano. Lamentablemente ellos han tratado de acomodar el lugar que el abogado Álvaro Noboa Pontón y Gino Cornejo no hagan campaña. ¿Para qué? Para que estén en desventaja. Hasta el último, para que el pueblo ecuatoriano pueda votar por ellos. Pero ya lo expresó Álvaro Noboa, nosotros ya estamos en campaña. Tenemos una medida cautelar internacional y efectivamente los consejeros del Consejo Nacional Electoral corruptos serán destituidos. De tal manera que, claro está, estamos cortos del tiempo, pero en el corto tiempo serán las correcciones debidas y el nuevo Consejo Nacional Electoral tendrá que medir los plazos y los tiempos correspondientes para que el Partido de Justicia Social participe, que nosotros lo único que necesitamos estamos hablando de 1, 2, 3 días máximo para hacer nuestra convención nacional, escribir nuestros candidatos y calificarlos, y el nuevo Consejo Nacional Electoral tendrá que poner los plazos y los tiempos con las nuevas fechas para las elecciones correspondientes. Gino, yo veo que ustedes ya están imprimiendo, y tengo aquí un video, póngale un poquito, ustedes ya están imprimiendo la propaganda, como que tienen una seguridad con respecto a que van a participar en este proceso de elecciones. Aquí se están corriendo esas imágenes, debe estar usted viendo, con respecto ya a la impresión del material que estarían utilizando justamente para esta campaña electoral. Cuéntenme un poco sobre esto, porque veo que ustedes están caminando sobre seguro. Por favor, adelante. Miren, los candidatos que están en firme, están ya calificados, tienen todo el derecho de efectivamente imprimir su propaganda electoral de manera correcta y justa, apegados a las normas imperativas y usuales. Lamentablemente, todo lo que está sucediendo en la actualidad es producto del contubernio entre el Partido Social Cristiano, el Partido Creo y los consejeros corruptos del actual Consejo Nacional Electoral. Entonces, nosotros tenemos que evitar de que los consejeros corruptos y la partidocracia ecuatoriana se salga con la suya, como lo han hecho los últimos 30 años, que han gobernado y cogobernado el Estado ecuatoriano. Y tenemos que efectivamente avanzar, así sea en desventaja, pero que el pueblo ecuatoriano con dignidad
se pueda pronunciar en las urnas. Y el pueblo ecuatoriano va a castigar a los políticos tradicionales de siempre que han evitado como el lugar que la esperanza popular se pronuncie y pueda ser elegida. Aquí vivimos en un país libre y soberano, no un país secuestrado ni cooptado por las mafias políticas. Por lo tanto, nosotros lo único que pedimos y vamos a hacer ejercer el derecho de participación es que el pueblo ecuatoriano elija soberanamente en las urnas y el próximo presidente sea lógicamente un presidente con representatividad y con legitimidad. De tal manera que también vamos a cuidar que no hagan fraude en las elecciones, como siempre lo han hecho los políticos tradicionales. Y se inventaron ahora hacer fraude anticipado para gastar menos el día de las elecciones, justamente para hacer fraude. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar con todas estas argucias y triquiñuelas de los partidos tradicionales, de tal manera que tenemos que reforzar esfuerzos y todo el pueblo ecuatoriano tiene que estar vigilante para que no se cometan las irregularidades y los actos de corrupción tradicionales en el pueblo ecuatoriano, donde la esperanza y la transparencia es soslayada por la corrupción y el interés particular de los políticos de siempre. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Porque las expectativas están dadas. Los días, le decía hace un rato, siguen corriendo. Estamos a 27 días de las elecciones. ¿Qué es lo que viene a continuación con respecto a la posibilidad de que se inscriba su candidatura, paralicen la confección de las papeletas y que se incluya el binomio tanto de Noboa como de Cornejo? Sí, ese día va a llegar, tenga la plena seguridad, y va a ser un día de victoria, va a ser un día de fiesta democrática, va a ser un día donde el pueblo ecuatoriano va a festejar, porque la justicia va a reinar y la verdad va justamente a conquistar al pueblo ecuatoriano, de tal manera que va a ser un punto de inflexión entre la corrupción tradicional ecuatoriana y la justicia y el reino transparente, justo y del pueblo ecuatoriano primará en el Ecuador como tal, y donde Dios. Y recuerde usted que el pueblo es la voz de Dios porque se pronuncia en las urnas y por lo tanto el pueblo tiene el derecho de poder exigir el futuro del Ecuador para beneficio de sus hijos y sus nietos. Y no nos vamos a milanar porque esta nueva generación es una generación guerrera, una generación que no se rinde jamás, una generación luchadora, una generación que comulga los principios y valores de Álvaro Noboa, de justicia, de libertad, de progreso, de desarrollo, de trabajo, de bienestar. Por lo tanto, es una generación comprometida que va a luchar hasta las últimas consecuencias, hasta que el Ecuador prime la verdad, la justicia y la transparencia. ¿Hay algún plazo, Gino, respecto a este tema en función a la expectativa que ustedes están generando a nivel del país? ¿Hay alguna fecha tentativa? Bueno, el día de ayer fue negada la ampliación que habían solicitado los consejeros corruptos del Consejo Nacional Electoral, la ampliación y aclaración. El juez del Tribunal Contencioso Electoral se las negó porque la sentencia que emitieron ellos en términos de destitución a los consejeros está clara, precisa y expedita. Entonces ya los consejeros no comen cuento de las estrategias de dilatación y de postergación para ir comiendo tiempo y días. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral corrupto tiene 3 días, efectivamente, a partir de hoy, para presentar la apelación correspondiente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral tendrá entre 10 días para poderse pronunciar definitivamente. Puede ser al 10º día o puede ser antes. Eso, lógicamente, lo sabrán ellos de conformidad a los tiempos que les da las normas y las leyes, de conformidad a los procedimientos, ¿no? Al debido proceso. Y una vez que ya estén destituidos en firmes, tienen que los consejeros nuevos posesionarse en orden de prelación, los consejeros alternos y los nuevos consejeros tendrán que emitir una resolución en acatamiento a la sentencia del 30 de octubre para que el Partido Justicia Social inscriba a sus candidatos y efectivamente se califique el abogado Álvaro Noboa Pontón. Y así también tendrán que cancelar la impresión de papeletas que de manera ilegal los consejeros actuales que están destituidos mandaron a imprimir. Y ese costo de impresión de las papeletas
tendrán que ser resarcidas por daños irreparables a la economía del Estado por los 4 consejeros corruptos. Y la Fiscalía General del Estado tendrá que efectivamente, con todas estas pruebas fácticas, privarlos de la libertad. O sea, van a ir presos. No solamente van a ir presos, sino van a tener que pagar esos 70 salarios básicos unificados y también los valores que justamente se incurrieron en la impresión de papeletas ilegales, ilegítimas e incompletas. Y los nuevos consejeros enviarán a imprimir las nuevas papeletas presidenciales y también efectivamente provinciales con los candidatos del Partido de Justicia Social, de tal manera que se cumpla lo dictaminado por las leyes en el Ecuador de la justicia electoral, y tendrán que ellos marcar la cancha de conformidad a las fechas de las elecciones y a su vez también cumplir lo que la medida cautelar de la ONU, el Comité de Derechos Humanos, en términos que se cumpla la sentencia del 30 de octubre del presente año. Y en ese momento todo se alinea, todo se arregla y el caos electoral termina y comenzará una paz, una tranquilidad, donde los candidatos efectivamente estarán ya de conformidad a la ley, en términos igualitarios, a pesar que estamos en desventaja, pero todos iremos a una papeleta de conformidad a lo expresado y a la voluntad del pueblo ecuatoriano, y el mandante, que es el pueblo ecuatoriano, elegirá al próximo presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Bueno, Gino, si pasa eso, con los consejeros van a tener que vender el alma al diablo. ¿Ah? ¿De dónde van Imagínese usted, los consejeros y sus familiares, cuántas generaciones quedarán comprometidos por el desatino, por las irregularidades, por las barbaridades en términos de corrupción que han incurrido los 4 consejeros. A lo mejor sus padrinos tendrán que pagarles, Jaime Nebot y Guillermo Lazo. Entonces les toca una tarea bien compleja, pero será responsabilidad de ellos, lógicamente, resarcir los daños irreparables que le han hecho al Estado ecuatoriano y a los 17 millones de los ecuatorianos. Finalmente, Gino, no le quito más tiempo. ¿Algún comentario sobre estos debates desarrollados en las últimas horas por el comercio? ¿Tiene algún comentario? Bueno, yo considero que cada candidato tiene que expresarse de conformidad a sus propuestas. El pueblo ecuatoriano tiene el derecho a escucharlos, y de tal manera que eso es parte de la democracia. Eso es parte de la libertad. Sean candidatos que se equivoquen o no, sean candidatos que tengan propuestas acertadas o no, eso ya es responsabilidad de cada quien. Recuerde usted que cada persona es responsable de sus acciones y circunstancias. Y el pueblo ecuatoriano tiene que efectivamente, con capacidad, con inteligencia, con dignidad, saber las intenciones de cada candidato y su trayectoria y sus organizaciones, de tal manera que el pueblo ecuatoriano, en vista de todos estos pronunciamientos, pueda elegir al candidato que más le convenga en términos de necesidad de sacar el país adelante, de sacar el país del abotalladero que se encuentra, donde piensa el actual gobernante que con un proceso de alto endeudamiento y cero crecimiento saca el país adelante, pero lo está llevando al contrario, lo está llevando a endeudarse más, a hundirse más. Tenemos más de 1 millón de desempleados, tenemos más de 5 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa en informalidad y con muchas necesidades y por trabajar. Por lo tanto, todo lo que es en términos de escuchar a los candidatos va a ser positivo, porque el pueblo ecuatoriano también va a poder escuchar a su candidato su preferencia, porque el pueblo ecuatoriano es el mandante y el pueblo ecuatoriano es el soberano, y por lo tanto tiene el derecho y la garantía constitucional de elegir al candidato de su preferencia. Perfecto, Gino, no le quiero más tiempo. Éxitos y cualquier cosa siempre a las órdenes en medio de comunicación. Muchas gracias y un saludo fraterno a todos mis queridos amigos y hermanos de Cuenca, una ciudad tan querida y tan amada, un patrimonio no solamente de la humanidad, sino de todos los ecuatorianos. Gino, ¿usted no tiene familia acá en Cuenca? No tengo familia, pero cada vez que viajo a Cuenca me quedo enamorado. Algún día me iré a vivir también a Cuenca. Ah, qué bueno. Una ciudad tan solidaria, tan culta y tan bonita. Y es más, lo felicito por tener una ciudad que debería ser también ejemplo para muchas ciudades del pueblo ecuatoriano. Perfecto, Gino. Éxitos, que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Perfecto, hemos dialogado en esta mañana con Gino Cornejo, PhD, es candidato o binomio de Álvaro Noboa. Ya se nos fue. Perfecto. Tal vez para cerrar, evidentemente, viene esta contienda un poco difícil, dura, esta lucha que han emprendido, en este caso tanto Álvaro Noboa como Gino Cornejo, pero dan a entender su punto de vista. Y claro, esta contienda electoral, como en las últimas, hemos visto varios temas que con el tiempo tienen que irse puliendo. No pueden ser candidatos gente que tengan procesos, gente que esté en una situación complicada. No pueden existir partidos cuyos líderes, porque lamentablemente aquí el partido D no es una estructura que va a quedar con el tiempo. Aquí es el partido de tal persona. El partido no es una estructura que se deba a un cambio permanente de figuras políticas. Por eso es que los partidos desaparecen y en el tiempo han ido quedando pocos. El Partido Social Cristiano, que ha tenido varios personajes que han pasado, Camilo Ponce Enrico, Islán Febres Cordero, Jaime Nebot, y así por el estilo se pueden mencionar varios nombres. El Partido Conservador ya ha desaparecido, igualmente era una estructura que manejaba nombres, en el paso del tiempo se mantenía siempre el nombre del partido político, eso tiene que cambiar. Algo todavía mantiene Izquierda Democrática, de la que fue su presidente Rodrigo Borja Ceballos, han pasado varios personajes, actualmente es Javier Herbas el candidato. El Partido Socialista también en el tiempo se ha mantenido, pero hay que buscar un mecanismo para que no sean los partidos D, que tanto daño le hacen al país. Bueno, hasta aquí este diálogo con Gino Cornejo, candidato o binomio de Álvaro Noboa. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los próximos días.